Amigos, bienvenidos a un nuevo podcast de Equipo 1 Media, en este caso con la Fórmula 1, junto con Juan Fosaroli, nada menos para hablar de la máxima categoría, lo que dejó un Gran Premio de España, que como todos los años despierta mucha expectativa, y después algunas expectativas se cumplen, otras no tanto, ¿no? Durante la carrera, pero bueno, quedaron muchos temas puntuales para hablar. Juan, bienvenido después de un largo viaje, ¿no? Y de algunas 3 semanas por lo menos afuera. ¿Cómo estás? Hola Fernando, bueno, un saludo a todos también. Sí, se hicieron largas estas 3 semanas, sobre todo porque se canceló la primera carrera de este triplete, que al final fue un doblete. Pero bueno, venimos del Gran Premio de España con mucha acción, tal vez una carrera un poco lineal en un momento, pero como siempre la Fórmula 1 apasiona. Bueno, sí, da mucho para hablar siempre, hay mucho para analizar y a veces yo creo que aunque las carreras parezcan aburridas, porque en esta no hubo lucha por la punta, evidentemente lo de Max Verstappen liquidó a la oposición, pero después pasaron muchas cosas, ¿no? Es decir, Lewis Hamilton que largó cuarto terminó segundo, Russell que largó decimosegundo terminó tercero, Checo que largó decimoprimero terminó cuarto, Sainz que bajó del segundo lugar de largada al quinto. Creo que pasaron muchas cosas, Juan, que a veces quedan un poquito diluidas en la falta de lucha por la punta. Sí, de hecho hubo 49 adelantamientos con estrategia y en pista, incluidos ambos, o sea que habla de una buena actividad en pista y 43 pit stops, hablando del mismo rubro, estrategias, ¿no? Y yo creo que eso es interesante también, ¿no? En las estrategias uno lo mantiene como atento a ver qué va pasando, por eso no hace falta que haya lucha en la punta, porque en la punta hubo casi 24 segundos de diferencia entre Max Verstappen y Lewis Hamilton. Sí, algo que se preveía que iba a ser más o menos parecido y bueno, se cumplió finalmente. Recién mencionabas los pit stops y asistimos sin darnos cuenta también al pit stop más rápido del año, ¿no? 2.07 en el caso de Checo Pérez en el equipo Red Bull y Red Bull que se quedó con el primero y el segundo porque también con Max Verstappen quedaron en el segundo lugar. Sí, Red Bull se llevó todo. La única Impresionante todo. sesión que no se llevó fue la Q1, que quedó en manos de Hamilton. A partir de ahí, Q2, Q3, vuelta rápida, Gran Chelem, ¿no? De Max Verstappen, porque lideró todas las vueltas, vuelta rápida, pole, bueno, lo que quieras. Bueno, yendo a lo específico de Mercedes, que se dieron cuenta, Juan, rápidamente, ¿no? Este año que el concepto de cero pod o sin pontones laterales o pontones pequeños como tenían no funcionaba. Pudieron revertir la situación, hicieron un piso nuevo, hicieron los pontones más al estilo de Ferrari y Red Bull, y están otra vez en la pelea rápido, ¿no? Eso me llama mucho la atención porque Ferrari tarda mucho siempre en reaccionar y Mercedes lo hizo en poco tiempo. Sí, es cierto, ¿no? Bueno, lo llevaron a Mónaco, un circuito donde no se puede probar prácticamente, y un circuito con curvas muy lentas, que ahí donde todavía a Mercedes le sigue faltando un poco, pero en Barcelona, al quitar la última chicana, Fernando, ya desapareció ese último sector que antes decía que era como un sector de Mónaco. Entonces, en curvas rápidas y de media velocidad anduvo muy bien, y además, bueno, hay que considerar que es un circuito Mercedes de toda la vida, salvo la victoria de Max el año pasado y en el 2016. Mercedes el año pasado no era Mercedes, ¿no? No era el Mercedes ganador con el W13. Entonces hay que ver realmente cuánto avanzaron cuando lleguemos a Canadá o a Austria u otros circuitos, pero que el paso adelante lo dieron porque tenía buen ritmo de carrera, marcó la tercera vuelta más rápida después de los dos Red Bull, o sea, avanzó por lo que se ve más que Aston Martin y que Ferrari, bueno, ni hablar. Sí, yo creo que el objetivo de ellos, sabiendo que Red Bull estaba lejos, era justamente eso, ¿no? Poder pelearle y ganarle a Aston Martin y a Ferrari. Lo de Ferrari es un poco más problemático porque, bueno, Mercedes tuvo la capacidad de reaccionar rápido y como, bueno, siempre decimos, ¿no? Ferrari tarda muchísimo en reaccionar y a veces está demasiado tiempo conviviendo con los errores o con la gente que después no va a seguir en el equipo. Entonces hay cosas que son inexplicables que solamente se pueden entender desde el lado de la burocracia o de la política, porque en cuanto al costado de un equipo de Fórmula 1, las reacciones tienen que ser al estilo Fórmula 1, rápidas. Sí, bueno, para agregar de Mercedes y corto, Mercedes se dio cuenta que con el auto, con el concepto sin pontones, ya no había espacio para mejorar. Entonces decidieron, bueno, poder hacer estas modificaciones dentro del límite presupuestario y tienen lugar para mejorar. Eso es lo que se dieron cuenta. Entonces, vamos a ver
cuando empiecen a entender mejor las mejoras. No es que uno los pone en una carrera y ya está. Ellos van a tener espacio para ir mejorando, cosa que hizo Ferrari, ¿no? Cambió un poco el concepto, no del todo, pero bueno, fue la primera carrera y siguen teniendo el mismo problema de matan los neumáticos directamente, no los pueden administrar. Y cuando entran en Sí. fase de administrar, pierden tiempo. Y cuando empiezan a acelerar, se quedan sin goma. Entonces el rendimiento va para abajo, no va para arriba. Una vuelta no les pasa, porque claro, una vuelta uno puede administrar esa vuelta no hace falta administrar el neumático. Y por eso Carlos Sainz clasificó en una clasificación media extraña en segundo lugar, pero después en carrera se caen. No, bueno, en carrera a mí me preocupó muchísimo cuando vi el ritmo de Sainz, que venía en 1:20 y no lo podía bajar, y de repente después de una tanda larga de minuto 20 y fracción, hizo 19:9 como una gran cosa, y todos los demás venían en 1:18, 1:17 y fracción, 1:19 como peor vuelta, y había entre 1,5 segundos y 2 segundos en el ritmo de carrera, ¿no? Con Sainz que se venía cayendo a pedazos en la parte media de la carrera, en la parte esa donde, por ejemplo, Verstappen hacía constante gran ventaja. Los Mercedes iban bastante bien, y hasta los Aston Martin podían tener mejor ritmo, Stroll, que el propio Sainz en un momento. Fue claro eso, ¿no? Por eso la preocupación que yo te decía que produce Ferrari, porque el año pasado a esta altura estaban peleando por lo menos con lo que podían, hicieron la pole, habían ganado 2 carreras de las 3 primeras, pero este año directamente están como cuarto equipo y yo me preocupa que en algún momento Alpine los va a empezar a hackear en la pista, no en los puntos, ¿no? Que hay gran diferencia, pero por lo menos en la pista. Sí, yo creo que el objetivo de Alpine es alcanzar a Ferrari en su peor momento. Hay que esperar. Leclerc, inclusive con la estrategia, en la comunicación de radio, él dice que quiere entrar, el equipo le dice que quiere entrar por un juego de duros y él dice, no, prefiero los blandos, porque hay que entender también al piloto cuál es el feeling que tiene. Está bien que el equipo tiene toda la información, pero cuando entra le ponen los duros, ¿no? O sea, Sí, sí. ni tomaron en cuenta, ni siquiera le dicen, no, vamos a poner los duros, le avisan cuando ya está adentro. Entonces, Leclerc cuando lo entrevisté dijo que es algo que están totalmente sorprendidos porque con el mismo compuesto el auto se comporta de una manera y después se comporta con el mismo compuesto de otra totalmente distinto. Está bien, la carga de combustible varía un poco, pero en realidad no varió tanto. Entonces, que el auto hace como lo que quiere, es incontrolable en este momento. Y un poco lo mismo dijo Carlos Sainz. Entonces, los dos están en el mismo problema. Igual Carlos Sainz se pudo defender por lo menos de no caer más atrás, ¿no? De los Aston Martin, pudo rescatar ese quinto lugar, pero yo creo que fue de segundo a quinto, no habla bien del equipo Ferrari. No, no es un buen resultado porque, bueno, pierde 3 puestos de largada, con el resultado final, ¿no? Es decir, el tema de Ferrari, bueno, como te decía, sí, yo lo veo complicadísimo, no los veo reaccionando rápido, ese es el problema que hay. Y recordaba también en aquella carrera, que no recuerdo bien cuál fue, del año pasado, donde Russell estaba entrando y le iban a poner los neumáticos duros o medios, y él le pide los blandos directamente, y le ponen los blandos como él pidió, y él lo pasa en la carrera después a Hamilton, termina delante de Hamilton, o sea que Russell lo vio bien y el equipo le hizo caso con lo que él quería. En vez aquí es como explicabas recién, el equipo no le hizo caso a Leclerc de lo que él les pidió. No, y por eso yo creo que en ese momento y con el comportamiento del auto tan irregular, como decía el propio piloto, le tienen que hacer caso, ¿no? Porque él viene a una velocidad con la confianza de que este neumático tal vez le está yendo mejor, si total tenían que volver a cambiar de neumático. Pero bueno, son un poco las consecuencias que está pagando Ferrari en esta reestructuración que va a llevar tiempo. Yo creo que va a llevar tiempo y vamos a ver si estas mejoras que han llevado aquí van a traer de nuevo también continuamente pequeñas mejoras, pueden reaccionar, porque si no resuelven el problema de ritmo de carrera, ahí es donde están los puntos. Por más que clasifique primero, segundo, a 2 décimas imagínense, ¿no? A 2 décimas, como pasó en Baku, ¿no? Que logró la pole, Charles Leclerc, sorprendiendo. Pero después en carrera, está bien, llegó al podio, fue el primer podio de Leclerc en el año, pero eh, lejísimos de los Red Bull. Entonces, hay que ver cómo va evolucionando Ferrari, pero sí, de mitad del año pasado, Fernando, que mencionaba recién, ahora ha sido un retroceso gigante. Gigante, sí, están cada vez más lejos. Bueno, Aston Martin, que también retrocedió en esta carrera, creo que era un poco lo que se estaba esperando, ¿no? Lo que Alonso venía anunciando, que tenían que poner los upgrades, las mejoras en el auto, porque los demás avanzan. Aquí avanzó Mercedes,
Eh, Ferrari no, por lo que ya dijimos, pero igual Aston Martin terminó detrás, como marcabas, de Sainz. Yo creo que le apuestan todo a lo que van a llevar a Montreal, ¿no? Y dicen que después para Silverstone va a haber otra serie de mejoras también. Sí, yo creo que estamos en el proceso de que comenzamos con circuitos tradicionales, donde se puede evaluar mucho mejor la parte aerodinámica, entonces empieza la batería de mejoras para todos, como también va a pasar con Red Bull. No son, inclusive tengo las dudas si realmente Red Bull administró al final de carrera y podría haber sido más grande la diferencia, porque cuando Max pregunta el tiempo de récord de vuelta de Checo, lo baja luego con un tiempazo y después de vuelta vuelve a un ritmo normal cuidando. Cuando uno domina de esa manera, salvo uno dice, sí, bueno, pero entonces ¿por qué se iba un poco afuera? Le tuvieron que llamar la atención. Porque tal vez no estaba prestando tanta atención a esa curva, pero no porque iba realmente a un ritmo demoledor. Eh, y parecía que sí, pero yo creo que tenía un poco más. Entonces yo creo que a partir de ahora van a ser todos los equipos, inclusive el propio Alpine también viene con un paquete de mejoras. Vamos a ver quién le cae mejor, porque siempre hemos visto que a veces las mejoras no son tan mejoras. ¿Se acuerdan? El mismo Aston Martin volvieron para atrás. No, perdón, Haas, hace un par de años, ¿se Ah, acuerdan que sí. casi a mitad, pasando a mitad de año, volvieron para atrás al auto de la primera carrera porque todo lo que habían metido de mejora no resultó. Tuvieron que volver a foja cero. A veces sucede, no digo que suceda con los equipos grandes, pero en Ferrari parece que ha sucedido eso, ¿o no? Sí, a mí también me parece. Decías recién que vienen los circuitos, los autódromos tradicionales, y en esos circuitos me parece que lo que se puede llegar a ver es que Red Bull va a tener una supremacía también como la que tiene ahora, pero asombrosa. Creo que los callejeros pueden haber enmascarado algo. Eso les cayó bien también a Aston Martin. Y bueno, Aston Martin se juega ahora a partir de Canadá, después viene Austria, después viene Silverstone, ahí va a haber otras mejoras también. Y yo creo que van a ser complejos estos circuitos para Ferrari. Ojalá que me equivoque totalmente y que Ferrari pueda ir a pelear más adelante. Pero me parece que ahora se va a sincerar el rendimiento de todos, ¿no? En estos circuitos, porque bueno, Mónaco era una cosa, Baku también, todos los callejeros siempre plantean algunos vaivenes que los otros circuitos empiezan a desenmascarar. Yo me acuerdo en la época, Juan, en el año 93, cuando el Williams de Alain Prost era muy superior, y Senna peleó en la primera parte en algunos circuitos, ganó en Mónaco, le peleó el campeonato en las 6 primeras carreras, pero cuando llegaron a esos circuitos como Francia, Inglaterra, Alemania, que había en aquel momento, empezó a arrasar el Williams, ¿no? Porque ahí se ve el verdadero rendimiento de los autos. Sí, sí, como esa carrera en Donington, ¿no? También con lluvia y demás, pero tal vez Red Bull tiene para mí, y todos están esperando más hacia final de año, ¿no? Cuando realmente le puede afectar esta sanción de no poder utilizar el túnel de viento, el SFD, pero el auto es tan completo de por sí. Si va perdiendo segundos, si está ganando por 23, tal vez no gane por 23, gane por 10, ¿no? Y considerando que ellos pueden decaer y los otros pueden mejorar, pero bueno, ya va a ser tarde para el campeonato, ya casi duplican el número a Mercedes, que bueno, que en ese caso, y no para no mezclar tanto los temas, Mercedes ya le ganó en el campeonato a Aston Martin, ¿no? Porque la primera vez que yo me acuerdo de las últimas carreras que suman con los dos autos uno atrás del otro. No ha sido muy regular el desempeño de Lance Stroll, pero Red Bull, para que pierda realmente, y en estos circuitos, Fernando, es increíble. El año pasado en Austria Ferrari ganó, ¿no? Y peleaban Sí, la pola a milésimas, está bien, es un circuito corto, pero a Ferrari le había caído muy bien. Vamos a medir ahora la diferencia que le puede sacar en el Red Bull Ring el Red Bull a la Ferrari. Ahí te vas a dar cuenta de lo que retrocedió. sí, la verdad que, bueno, ese es el temor, ¿no? Que se agranden estas diferencias, que se sinceren, como decía antes, y que, bueno, ahora veamos la realidad de cómo está cada uno. Bienvenida a las mejoras de Mercedes, como lo decíamos recién, y bienvenida a las que vengan en la próxima carrera de Aston Martin para tratar de que por lo menos haya una lucha ahí en ese segundo pelotón. Quiero cambiar el tema, Juan, radicalmente, ¿no? Ya hablamos de los equipos. Hubo algunas maniobras que terminaron con alguna polémica, o por lo menos con mucha gente preguntándose en algunos casos por qué no hubo sanciones y en otros casos por qué hubo sanción, ¿no? Me refiero, por un lado, a la maniobra de Russell en la largada que sale de la pista, cruza toda la parte amarilla
de la pintura y va por la salida del pit lane, y los comisarios no sancionan directamente. Yo tengo una teoría, creo que vos también la tenés. Y por el otro lado, hablar de la penalidad Tsunoda, que no sé si me pareció justa o no, porque en realidad cuando un piloto viene por afuera y llegan a la curva, si no puede doblar, tiene que levantar. Y eso es lo que hizo Sainz con Verstappen, por ejemplo, también en la largada. Vio que no podía, Verstappen dobló por donde tenía que doblar y Sainz se quedó sin pista y levantó. Así que puede haber habido un poquito de polémica. Empecemos, si querés, por la de Russell, la salida de pista esa. A ver qué te pareció. Bueno, esa salida de pista yo lo vi en la Fórmula 3 y en la Fórmula 2. Para mí se gana tiempo, ¿no? Porque por más que uno pase por detrás del volardo, a veces uno se va no tan al comienzo. Si uno saliera al final de la recta, pierde tiempo porque tiene que hacer un camino más largo, pero si te vas por la mitad de la curva, pasás por los volardos, pero te evitas un pedacito de la curva. Entonces, claro, levanta el que sale como Russell, levanta para no estar en infracción, pero ya tiene una ventaja, ¿no? Ya viene con envión y se evita todos los otros autos, porque de alguna manera Russell se evitó quedar atrás del resto de los autos. Aunque salga detrás de Hülkenberg, puede haber un beneficio, pero bueno, el tema es que lo tiene que hacer y está estipulado. Sí, él hizo lo correcto. Para mí no ganó, no tuvo una ventaja en respecto a posiciones. Tal vez porque estuvo solo por esa vía de escapatoria detrás de los volardos, pero en la Fórmula 2, Fernando, y en la Fórmula 3, quien se iba por ahí levantaba un poco, pero ya venía con el envión, que tal vez no lo hubiera tenido si hubiera hecho toda la curva como corresponde. Entonces, no hubo penalización porque no perdió, no ganó posiciones. Si hubiera ganado, levanta un poco, pero para mí, de alguna manera, no sé si se entiende tanto porque no está la gráfica, de alguna manera tiene una pequeña ventaja, pero está hecho así, no hay otra manera de hacerlo. Entonces, él fue por las reglas. Si salís por ahí y quedás en la misma posición, pero evitando haberte tocado con otros autos que estaban todos juntos, y bueno, para mí no hay sanción que ganó, Checo dice, bueno, pero ganó posiciones, ¿no? Y no las ganó. Pero la sensación que tuvo Checo es que, claro, lo ve solo y entra disparado de vuelta en la misma posición que salió, como que ganó, tuvo una pequeña ventaja. Pero para los comisarios no, porque está estipulado sí. No sé si Sí, se va a sí, lo rever a cierto. futuro. Tal vez tengan que achicarlo un poquito más, porque pasa en Canadá, ¿te acuerdan que había también unos Sí. volardos? Ahora no me acuerdo la curva, pero si lo hacías bien, no perdías casi tiempo y en realidad tenés que perder tiempo. En Rusia también, en la segunda curva, viste que si tenías que pasar por un telgopor, también Sí. salías con ventaja casi, porque no tenés que hacer toda la curva. Pero bueno, no hay otra solución, porque es Bueno, muy ahí angosta. Juan, en ese punto, es cierto, lo que sí yo lo comparto totalmente, y me parece que si los pilotos lo hicieran de manera reiterada, esa maniobra, no solamente en la primera Claro, vuelta como la hizo Russell, aparte es ahí primera sí podría vuelta. haber sido Sí, sanción, ¿no? Porque es cierto, se gana un poco de tiempo, pero no se ganó posición. Entonces se exacto. terminó ahí el asunto de Russell. Si Russell lo hubiera vuelto a repetir una o dos veces más, ahí seguramente le hubiera caído una sanción, porque ahí sí estaba aprovechando, ¿no? Y bueno, pero Russell lo hizo para evitar el incidente, ¿no? El choque. Bueno, y del accidente o del incidente entre Tsunoda y Wang Yusu, a mí me parece, no sé si pensás lo mismo o no, pero me parece que fue exagerada la sanción a Tsunoda. No, para mí no había sanción, porque No, Tsunoda dobla, venían peleando, y Wang Yusu también se va para afuera, no hubo toque, ni siquiera, los ni autos siquiera sí se cerca. tocaron, pero tampoco Sí. tanto, no se tocaron. Sí, sí. Bueno, vos mencionabas Carlos Sainz y Max, y Hamilton y Max en el 2021, que Verstappen le gana la posición, Hamilton levanta, pues si no se tocaban. Sí, En algún momento uno tiene que ceder. Eh, Tampoco Wang Yusu cedió, ¿no? Ya tenía prácticamente el auto puesto Tsunoda, por eso la frustración. Yo cuando le pregunté, dijo que estaba totalmente demolido y empezó con lo mismo que dijo Steiner, ¿no? Que los comisarios no son, bueno, lo de siempre, ¿no? sí, Un sí. poco, que no tienen, siempre aplican las reglas de la misma manera, que no son constantes, etcétera, etcétera, y habló bastante mal de los comisarios. No me pareció para darle 5 segundos. Aparte, en esa posición donde estaba Yuki, perdió, pero estaban todos a Cuatro 1,5 segundos. lugares. Claro, estaban todos Terrible, pegaditos. fue terrible. 5 segundos Sí, te liquida. Entonces,
Están jugando puntos importantes para ellos. O sea, Sí. para un Red Bull estar de octavo o no estar en los puntos es prácticamente lo mismo. Pero para ellos, que cuesta tanto juntar puntos en esa tabla, por eso me pareció, aparte fue muy rápida, sin analizarla bien, enseguida le dieron 5 segundos. Yo estoy de acuerdo que a veces no se aplica de la manera, no sé, consistente, si se puede decir así, las reglas, pero es inevitable porque siempre cambian un poco los comisarios carrera tras carrera, entonces, no sé, pero no estoy de acuerdo con la sanción. Yo tampoco, la verdad que yo tampoco. Y para terminar con este tema, quiero explicar un poquito la maniobra esa de Verstappen y Sainz en la primera vuelta, en la primera curva. Sainz larga detrás de Verstappen, pero va muy bien acelerando. En un momento lo pasa, le pone la trompa, cada uno por su carril donde iban, pero pone la trompa adelante, o medio auto adelante, Sainz, pero Sainz se da cuenta que yendo por la cuerda, Verstappen va a doblar y a él no le va a alcanzar la pista, por eso levanta. No es que Verstappen lo tira afuera, porque Verstappen, si uno lo ve, apunta a la cuerda interna para doblar en esa curva. Entonces Sainz se da cuenta que no va a poder doblar y ahí es donde pierde tiempo y levanta, ¿no? Pero son maniobras de carrera. Si empiezan a penalizar todo, como mucha gente pidió, no va a haber competición. Ya hay poca competición a veces. Entonces, en las pocas que hay, déjenlos que peleen, que, bueno, que hagan un poco más entretenido el espectáculo, ¿no? Sí, de hecho, bueno, inclusive no hubo sanción para, está bien, el perjudicado fue Lando Norris, pero muchos decían, bueno, la culpa la tuvo Hamilton. Viene de atrás, ¿no? Lando No, en no, una la culpa es de situación de la, Norris. por eso, en una situación de Sí, primera vuelta, por eso también aplica lo de Russell. Hemos visto muchas veces que se abren, se van afuera y demás, pero es primera vuelta, o sea, vienen todos en el mismo pack, en el mismo montón. Entonces, por eso digo, lo de Tsunoda es distinto, pero tampoco es que se tocaron, viendo la reiteración varias veces, había una distancia bastante pronunciada, como que no te digo se asusta, quiere evitar el toque y obviamente enseguida por la radio, viste cómo son todos, me dejan sí, sin sí. pista, bueno, Sí, es un poco lloran todos, todos lloran, no hay el ninguno que se show. salve. Es como en el fútbol cuando se tiran y se revolean y miran a ver qué dice, qué está haciendo el referee. Bueno, es lo mismo en el automovilismo, existe también. Sí, sí, lloran hasta los de adelante. Llora Verstappen cuando le pasa algo, llora Hamilton cuando le pasa algo, Todos, sí, sí. lloran todos, todos se justifican. Los pilotos son así, pero bueno, yo creo que después en frío se dan cuenta de ese Eh, tipo de cosas, ¿no? el único que llora todo el tiempo es pobre Charles Leclerc, pero por otras cosas. Por otra cosa. La verdad que el llanto de Leclerc se justifica, ¿no? Porque la verdad que no consiguen enderezar el rumbo. ¿Qué pasa, Juan? ¿Qué pasa con Checo? ¿Qué pasó con Checo en estas dos últimas carreras? Bueno, lo de Mónaco, error de Checo. Bueno, lo de España también, ¿no? En clasificación. Lo de Mónaco no se entiende porque era Q1. eh, Él dijo que sabe lo que pasó, pero bueno, no lo comunicó, pero fue un error de él. Tal vez neumático fuera de la temperatura y demás, pero no importa, Mónaco ya pasó. A partir de ahí, ya tu cabeza no está en el mismo. Yo creo que Checo, a partir de Mónaco, siguió pensando en Mónaco, perdón, ¿no? Tal vez no compartan lo mismo, pero se presiona, ¿no? En Australia la Q1, ¿se acuerdan? En la curva 3. En Mónaco lo de la curva 1, y bueno, las condiciones de la pista estaban mal, se fue Alonso, rompió el fondo plano, o sea, todos se fueron. Creo que hasta Verstappen en algún momento de esa clasificación fue un poco por la leca. Y eso lo condicionó, ¿no? Lo condicionó porque largar tan atrás, por más que tengas un Red Bull, no pudo, el primer stint no fue tal vez el mejor porque no arriesgó tanto en la largada, dijo, y fue un poco más conservador, estuvo a punto de llegar en el podio, que es una gran recuperación. Pero bueno, Checo viene con los días sábados que le está complicando el domingo. Si él no clasificaba tan mal en Mónaco, no te digo que iba a ganar, pero está en el podio con un Red Sí, Bull. Y lo sí, mismo en España, ¿no? Entonces, ahí hay algo que está empezando a no sentirse cómodo, Checo con el auto, y hay que ver el por qué. Por ahora él no lo dice, dicen que saben cómo mejorarlo, pero bueno, ya está a 53 puntos de Max, cuando en un momento estaban a 14. sí, sí, mucha ventaja y yo temo ahora en las próximas carreras, ya con los grandes autódromos de verdad, digo de verdad con respeto y no peyorativamente para las otras pistas, que bueno, son callejeros, son urbanos, son semipermanentes y tienen que existir en el calendario también, pero digo, ahora con los grandes circuitos me parece que Max se va a sentir más cómodo
mucho mejor que como se sentían los callejeros, a los que le caen mejor a Checo que a Max, a pesar del error en Mónaco de Checo, ¿no? Pero bueno, ganó las carreras que ganó en los callejeros Checo Pérez, y bueno, me parece que Max va a empezar la parte del año en la que él se va a sentir mejor, y creo que para el espectáculo va a ser una catástrofe eso. Bueno, porque es el estado de gracia también, ¿no? Si vos combinás al mejor piloto de la actualidad en base a resultados y todo lo que está logrando, con el mejor auto, porque él inclusive cuando terminó, me dijo que es un placer manejar un auto como este, ¿no? Que se tuvo que dedicar a... Lo importante era pasar primero en la primera curva, que lo obliga a Sainz, ¿no? A levantar, pero teniendo este auto, por más que no fue la super largada de Max. Y a partir de allí, con este auto, pudo hacer una diferencia gigante. En cambio, Checo, que no tiene la confianza con ese auto, no le sale todo como le sale a Max. En Miami, Max largó atrás y ganó la carrera. O sea, está en un momento que se cree, no, que es invencible. Y cuando esa combinación funciona de esa manera, le pasa en el tenis, en cualquier otro deporte, cuando los pilotos tienen ese estado. Yo me acuerdo que me lo comentó una vez Orlando Ríos, que trabaja un poco con psicología de los pilotos y demás, ¿no? Un periodista argentino que también tuvo equipo. Y hay un estado que, claro, que son imbatibles. Y en este momento Max es imbatible, ¿no? Él busca la vuelta rápida, hace lo que quiere con el auto. Sí, lo Entonces dijo el ahora otro día Max, Toto Wolff también, ¿no? Toto dijo, por más que me ponga mal o me enoje, Max Verstappen está en otro nivel en este momento y Red sí, Bull también, ¿no? sí, sí, por eso. Entonces, ahora que Checo tiene que volver a esa senda, pero claro, como decimos, 53 puntos de Max y atrás viene Alonso a 18 y Hamilton atrás de Alonso a 12 puntos. O sea, se empieza a compactar y Russell a 22 de Hamilton. Si sacamos a Max, sería un campeonato mucho más competitivo que cualquiera puede pasar a la punta con un abandono. Pueden abandonar Checo, Alonso y Hamilton y gana Russell y se queda delante de ellos. En Sí, cambio, con sí. Max ya tiene 2 carreras de ventaja sobre Checo Pérez. Entonces se complica ya, ¿no? Pensar en el campeonato. Pero es muy larga la temporada, puede pasar Es muy cualquier cosa. larga. Yo no estoy descartándolo a Checo, ni siquiera Alonso para el campeonato hoy en día de lo que queda. Pero si Bueno, hablamos del estado que está teniendo Max, por ahora, ¿quién le gana? bueno, ese es el punto, nombraste a Alonso, y con esto vamos a cerrar, es la última, el último tema para tratar aquí en el podcast de Equipo Uno Media. Eh, Alonso, ¿lo escuchaste decir, Alonso, que en la segunda parte del campeonato ellos van a dar un golpe, que van a ser la sorpresa de la segunda parte del campeonato? No, directamente no, pero bueno, he escuchado que dicen que van a llevar las mejoras en la segunda parte cuando ya todos pongan mejoras, pero bueno, están diciendo que van a introducir, y hay un límite de mejoras también. Yo creo que nadie va a parar en esta guerra de mejoras porque lo hizo hasta Mercedes el año pasado con un auto que no funcionaba y lo ha hecho Red Bull. Entonces yo creo que la confianza la tiene Alonso en Aston Martin. Aston Martin trató de emular algo similar a lo que hacía Red Bull con el DRS, tuvieron problemas, ¿se acuerdan? Con el DRS en un par de carreras. Sí. Están en la búsqueda, tiene un gran equipo técnico, pero bueno, esta carrera pudo haber sido una excepción de cómo venía con todos los podios consecutivos, etcétera. Pero yo no descarto a Aston Martin, pero tendrá el poder para poder superar a Mercedes o el mismo Red Bull, equipos que ya están asentados en esa posición. Eso es Recordemos que el duro. año pasado quedó muy mal Aston Sí, Martin sí. prácticamente. Eso es duro Vettel se porque fue. para desbancar, claro, para desbancar un equipo que viene ganando es el doble o el triple de trabajo, ¿no? Es decir, el que Sí, hay que sí. hacer. Le pasó a Red Bull con Mercedes. Venía ganando y bueno, le costó un año entero de una gran batalla. Bueno, después hicieron un gran auto y ahora un auto mejor todavía. Pero bueno, lo de Aston Martin va a tener que ser así. Por lo menos yo lo veo decidido a Lawrence Stroll a llegar a la cima. También por eso el acuerdo con Honda a partir de 2026. Y Fernando Alonso tiene capacidad, tiene el talento, tiene todo como para poder seguir. A mí me parece que en el Team Radio, y esto es lo último, en el Team Radio del otro día, cuando dice que no corre riesgos Lance, que iba delante de él, que él no lo iba a atacar, en otras palabras, me parece que Alonso pensó en su propio futuro dentro de Aston Martin, ¿no? Para construir un equipo en buenos términos. Sí, y además, bueno, te pone en la contrapartida, no quiero volver al caso porque tardíamos una hora hablando del tema, lo que pasó en Brasil con Max el año pasado con Checo. El propio Alonso en la nota dice, a mí no me cambiaba un punto más, un punto menos,
lo importante era que el equipo sume. Y también darle un guiño a Lance Stroll, ¿no? Que fue el mejor fin de semana de Lance Stroll luego de esa épica vuelta con las muñecas rotas de Bahrein. Entonces, está pensando en el futuro, ¿no? Sabe cómo comportarse y es una persona muy inteligente. Lee todo, Fernando. Lee Muy todo. bueno. Que le dé para pelear el campeonato, lo dudo. No quiero ponerme los saloncistas atrás, pero este campeonato ya está medio sentenciado. Pero lo que sí le escuché decir, y me lo dijo a mí, él está haciendo la base para pelear sí o sí el campeonato el próximo año. Sí, construyendo lo que decía, ¿no? Construyendo ese equipo con cordialidad, ¿no? Que funcione todo bien, que no haya resquemores, que no haya caras feas, largas. Y creo que, bueno, un poquito pensó en su futuro con lo que hizo el otro día, que está bien, y además es cierto, no le cambiaba nada, al equipo le daba los mismos puntos y él terminaba delante de Stroll o atrás, porque las posiciones eran del mismo equipo. Así que, bueno, me parece bien. Bueno, Juancito, viajaste mucho y te hice trabajar un montón, porque hablaste un montón de Fórmula 1, pero yo sé que te gusta, ¿eh? No, podríamos quedarnos horas. Nos pasa siempre. Vamos a comer, hablamos de Fórmula 1, desayunamos, hablamos de Fórmula 1, pero bueno, lo vivimos con tanta pasión. Para mí es como el placer más grande. Es más, en mi casa hablo de Fórmula 1. Ya a mí me le gusta a todos mis hijos, a mis 3 hijos les gusta, a mi mujer. Yo también. Soy enfermo de Fórmula 1. Aparte, un placer estar acá en Equipo 1 Media, que la verdad que le tengo mucho aprecio a todos. A Ernesto Testa, que es un genio también, ¿eh? Y a Henry también, así que un placer. Bueno, igualmente, Juan, descansá. Un gran abrazo y un gran saludo para todos, amigos. Estaremos después del Gran Premio de Canadá con Juan Fazzaroli también hablando de lo que haya dejado esa carrera en un circuito muy lindo, en un circuito que siempre da entretenimiento y buenos espectáculos como el Gilles Villeneuve. Muchísimas gracias.